Ahora sí que estabas escondido, bien guardadito. Estaba escondido. Emilio Cárdenas Elurduy, doctor en ciencia política Sí. y qué? abrazólogo profesional. Sí. Dijimos que nos Oye, íbamos a dar el abrazo. ¿Por qué es el abrazo? Abrazo con doble beso. Con doble beso, a la porque hoy francesa. es el día del abrazo, perfecto. Y dijiste que querías contar de tus abrazos. Mis abrazos. Mira, vamos a hablar de Tenemos Rulfo. un video, nomás yo te lo Sí, recuerdo, hay un video, no voy a hacer muchos. Un video sobre una película que hice sobre Juan Rulfo, fotógrafo. Excelente. Nadie sabía, hizo una exposición en Bellas Artes con Juan Bremer, que era director, hice la película, entrevisté a Rulfo, es muy complicado eso, y él cuenta por qué hizo Pedro Páramo, mientras vemos las imágenes como fotógrafo. Pero yo tuve la suerte y el destino de vivir 10 años, mi recámara daba a la sala de Juan José Arriola, en la calle sí, un día nos de Río de la Plata. Y ahí jugaba con Rulfo, con Enrique Rocha y con Archibaldo Burns. Sí. Jugaban ping-pong en la sala y jugábamos ajedrez. Entonces, cuando yo iba a jugar ahí, muy mal jugador de las dos cosas, pero abrazaba al maestro Rulfo y a Juan Ibas por José tu abrazo. Arriola. Entonces, era una tradición muy buena. Éramos jovencitos, pero no importaba, nos abrazábamos muy fuerte, ¿no? Eso. Entonces, hoy que oí que era el día del abrazo, platico de mis abrazos con Rulfo y con Arriola. Y luego, bueno, es que viví enfrente, y luego con Rulfo vivía a cuadra y media allá en Guadalupeín. Sí. Y entonces Rulfo, en la tarde, para no estar ahí en la casa, ya ves que a la gente no le gusta estar, se iba a recomendar libros a una librería, no, música, con tal de no estar en su casa. Salía a trabajar del indigenista y se iba como vendedor, no cobraba nada, nomás platicaba y recomendaba. Entonces, ¿Libros? son mis recuerdos con dos grandes escritores Qué a quien maravilla. yo abracé y ahora te abracé a ti. Ah, fíjate. perfecto, me encanta. Abrácense Pero nosotros todos. nos podemos abrazar Sí, todos los todos, domingos. sí. Muy bien, pues vamos al video. Un ¿Te abrazo parece? a Rulfo. A Rulfo. Un abrazo para Rulfo. Vamos a ver el video. El video. Por favor, acompáñenos. Antes de conversar con él, haré una brevísima introducción a quién es Juan Rulfo. Y me referiré quizás solo a dos o a tres autores. El primero en hacer un gran elogio de la obra extraña que es Pedro Páramo fue don Alfonso Reyes, quien juntó la biblioteca en la que estamos el día de hoy. El otro fue García Márquez, el Premio Nobel de Literatura, a quien diríamos México colombiano. García Márquez dice que la obra de Rulfo es tan breve como la de Sófocles, pero no por ello menos importante. Y el poeta Jaime Sabines, cuando hablaba de poesía, decía que entre los grandes poetas que él admiraba estaba Juan Rulfo, que probablemente nunca escribió un verso, pero que su obra breve, sus 3 libros, Pedro Páramo, El Llano en Llamas y El Gallo de Oro, son poesía. Quizás solo Baudelaire entendía lo que era la prosa poética y quizá por eso Sabines también decía que entre los grandes poetas mexicanos está Juan Rulfo. Y yo quisiera preguntarle a Luis, ¿cuál fue su contacto con la obra de Rulfo? ¿Y qué significa Rulfo para los jóvenes escritores del siglo XXI? Bueno, gracias, Emilio. Mi primer contacto con la obra de Juan Rulfo fue escolar. A la generación mía ya le correspondió, felizmente, tener entre las lecturas asignadas a Juan Rulfo. En la preparatoria. En la preparatoria. A mí me pasó no, incluso lo en la mismo. secundaria. Me pasó en la A mí en la secundaria. preparatoria me hicieron leer obligatoriamente a Juan Rulfo. A mí, afortunadamente, en la secundaria me hicieron leer El Llano en Llamas, ¿sí? Para la época de 1980 en que se hace el homenaje, Benítez dice que se hacen tirajes de 100,000 ejemplares de la obra de Juan Rulfo para 1980. Yo creo que es un caso insólito. Ningún escritor mexicano
lograba en aquel entonces, no sé cuáles sean ahora lo que estén haciendo, pero 100,000 ejemplares, porque era lectura obligatoria en secundaria en tu época y en preparatoria en la mía. Y a mí, como a García Márquez, nos pasó lo que le pasó a Nietzsche cuando un día cayó un libro de Schopenhauer y estuvo 4 días sin comer ni dormir leyendo a Schopenhauer. Eso le pasó a García Márquez, se lo llevó Álvaro Mutis y lo leyó 2 veces sin parar y sin dormir. A mí me pasó en Cuernavaca, yo trabajaba en una biblioteca, tomé el libro un sábado y me quedé alucinado. Y diré que sin haber entendido nada, lo cual no quiere decir que no hay que leer a Rulfo. Es una obra de tal originalidad que no entendí nada de lo que leía, pero no podía separar mis ojos de aquellas páginas. Me pasó lo mismo con Muerte sin fin, en donde tampoco entendí nada, pero los programas que hacemos ahora es para que la gente sí lo entienda, porque cuando yo era estudiante de preparatoria nadie nos explicaba o nos daba un cierto asidero para entrar. De manera que estamos hablando de una obra que, como la de Jaime Sabines, convoca multitudes. 2 autores, y esta es una grandeza del pueblo mexicano, yo creo, adoran a sus escritores cuando son oro puro, como el caso de Sabines o como el caso de Rulfo. No, la importancia de Juan Rulfo y de su obra es absoluta. Es la importancia más grande que puede tener un autor por todo lo que estás mencionando. Y mira, uno de los indicadores o de los parámetros que yo tengo muy a la mano es por el trabajo que desempeño en la jornada semanal como jefe de redacción, por lo cual soy el que recibe todas las propuestas, las propuestas de publicación, peticiones de temas de los lectores, etc. Y Juan Rulfo siempre está presente, ¿sí? Siempre alguien quiere decir algo de Juan Rulfo, siempre alguien tiene algo más que aportar en cuanto a reflexiones sobre su obra, bien sea desde la perspectiva filológica o desde la perspectiva semántica o desde de la historia de la literatura o de cualquier otra vertiente que tú puedas imaginarte. Eso siempre ha sido, ¿no? En todos los años que yo llevo allí ha sido así permanentemente y casi diría que se está como buscando el pretexto de algún onomástico para que se vuelva a hablar de Juan Rulfo, y aún sin ese pretexto, desde luego que siempre hay cosas que la gente hace. Una obra grandiosa, una obra inagotable, y que sin embargo uno tenía la necesidad, vaya, como del Uroboro, de querer agotarla sabiendo que no la iba a agotar de todas formas. Porque uno puede volver N veces a leer a Juan Rulfo y es como si lo leyera siempre la primera vez. Eso creo que lo sabe cualquiera que haya sentido ese golpazo intelectual que implica ver una escritura como la que no hay en ninguna otra parte, ¿sí? Ni en México ni fuera, ¿no? Tú citaste hace un rato lo que decía el Gabo relativo a Rulfo y Sófocles. Bueno, pues hay también lo que decía Borges, por supuesto, ¿no? Que era sencillamente una de las mejores novelas de la literatura. Decía, por supuesto, que es una de las más importantes de la literatura en español, dice, y aún de la literatura a secas. Pues, unas últimas palabras para despedir el programa y que invites a nuestro público, dando una razón más por la cual debemos acercarnos a Juan Rulfo. Una muy sencilla y creo que la más contundente de todas. Es una obra literaria hermosa, hermosa, sencillamente. Yo creo que se puede cubrir de calificativos, pero es hermosa. Y al leerla uno se encuentra verdaderamente con algo muy suyo y muy de todos los demás, muy de los otros que nos rodean. Y entonces es utilísima para entenderlos y para entendernos. Para entendernos. Bueno, pues aquí está este fragmento nada más de una conversación donde estábamos hablando de eso, donde nos presentas al Rulfo fotógrafo, donde se hace esta evocación. Se dice fácil, pero no se conoce. No sé cuánto tiempo hace que no se vuelve a poner una exposición de la obra de Rulfo. Yo he visto fotografías en antologías o cosas así, pero otra vez que te digan Rulfo otra vez.
No lo he Mira, visto. esto en la época de Juan Bremer era director de Bellas Artes. Sí. Y tuvo problemas con López Portillo, entonces lo mandaron. Bueno, entonces, en la época de López Portillo, se monta en Bellas Artes una exposición completa de fotografías de Rulfo. Nadie sabía que era fotógrafo. Y ahí nos dimos cuenta que era fotógrafo. ¿Por qué era fotógrafo? Siempre dicen que Rulfo vendía llantas de la Goodrich Euskadi, ¿no? No, en realidad, bueno, sí se dedicó a vender vendía, llantas, ajá. ¿no? Pero yo lo entrevisté a él para explicarme lo de la fotografía y lo de su obra en el Instituto Indigenista. Y entonces él hacía las Instituto guías Nacional turísticas Indigenista. del Instituto Indigenista ahí en Avenida Revolución. Sí, sí, ahí estaba. Y él vivía a 2 cuadras y yo a 1 cuadra de él. De manera que, bueno, y en la librería está el Ágora, en donde él te aconsejaba los discos que había que comprar. Y él me dijo un día, fíjate, me dijo, yo solo llego hasta la música barroca. Después ya no me interesa. Y dije, ay, qué hombre tan pesado y snob, ¿no? Pues yo he llegado a mis 81 años A la música misma barroca, idea. y ya. Ya no aguanto todos los tamborazos de Beethoven, no los aguanto. Necesito casi música gregoriana. Ajá. Pero me excuso al pensamiento malo que tuve cuando me dijo, no, yo ya nada más oigo puro barroco, después ya no me interesa. Y yo ya lo entendí, fíjate. Va uno aprendiendo a envejecer y a platicar contigo. Te vas volviendo más selectivo. Más selectivo. Y además ya no te da vergüenza decir, Decir, pues a mí Beethoven no me gusta, por decir Me algo. gustó mucho, pero o ya no no lo me aguanto. Exacto, porque dices, ya no me gusta. A lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor decías, bueno, sí, Dvorak me encanta y sí, su obra. Y ni era cierto. Pero hoy la transparencia que tenemos y el lujo de poder decidir y elegir, no lo cambiamos por nada. pues antes de irme te voy a decir. Dime. Beethoven para Goethe era heavy metal. Goethe le decía, yo no lo aguanto a usted, me gusta Mozart, pero usted le pone unos tambor heavy metal. Heavy Ahí se metal. inicia otra visión de la música. sinfónica y mete 40 cornos y yo ya no los aguanto. Bueno, la verdad. pues haremos lo posible por seguir escuchando buena A Beethoven, música. claro. Queridísimo Emilio, un placer. Como siempre, No, gracias por tu abrazo, me supo delicioso. Otro abrazo. Otro abrazo. ¿Podemos? Pero espérame ahorita. Primero déjame despedir porque me voy a dar otro abrazo con Emilio.